Uno siempre está rodeado de personas, de gentes en las calles, de sujetos a los que se habla sobre el clima, solo para saber cómo se oye su voz. Tantos rostros, guiños en las noches, sonrisas al ritmo del andar, movimientos de manos de hombres que creen seguir construyendo la Torre de Babel, muchachos que andan en grupos, buscando aventuras en las cosas más triviales, con perfumes casi siempre horribles, olores a cuerpo, alientos de cerveza y cigarros. Todo eso en unos pocos minutos. Machitos y machotes, hijos y bestias, sedientos de oscuridad. ¿Qué es la humanidad sino la historia de sus manchas? ¿Qué es la vida sino sus huellas? ¿Qué es la literatura cuando muchos de estos chicos yacen muertos al final de la noche y alguien en una fiesta hace un brindis para guarecerse del frío impersonal de la ciudad? Pienso en esto ahora que vivo solo en esta cabañita a medio construir, en medio del bosque simbólico que es la página de un cuaderno donde todo lo que escribo terminará en el tacho que es el mundo. Las personas siempre están ahí, inocentes y asesinas, como el lenguaje, como el amor, como los países y el mundo industrializado. Esa mesa sin pata me resulta familiar, como el muchacho que una vez me guiñó el ojo y puso mi mano en su bragueta. Lo que uno cree azar y destino no es más que un mismo sistema solar que te acompaña estés donde estés, solo o en medio de alguna metrópoli, en selvas, ríos, playas, desiertos o en cualquiera de los paisajes que son los poemas, con puntos o sin ellos, comas minúsculas o sangrías a la derecha, izquierda o el sur. Todo lo que ahora vive conmigo siempre lo ha hecho. Uno no puede huir de nada porque todos hemos huido juntos. La soledad no existe, no es real, tampoco la muerte, que noche a noche reaparece al escribir. Estas letras son mis huesos, su sonido es mi piel, acentos, paréntesis, signos de pregunta, son vísceras y tripas, y el espíritu es su completa significación. Todo poema está condenado a desaparecer, al dejar de ser un borrador, un escolio, un bosquejo en una libreta, una mancha en la vida de alguien. Imaginé un libro que fuera una biblioteca en llamas, una Alejandría austral y tectónica, en un continente paralelo bajo un sol floreado. Apuntes, notas, dibujos, poemas bastardos y enloquecidos, poemas que no acabaron, poemas que piden ser acabados porque acabaron conmigo y no pude más. Es todo. Hay una puerta y una llave en un agujero negro que se ve así como este punto final. Uno se enamora de las montañas que un hombre ha visto desde que dormidas debajo del océano le hacían nublar los ojos, más allá de los sueños, más allá de su cuerpo desnudo, más allá de los precipicios que lo separan de las ciudades cayéndose a pedazos sobre el amanecer. Donde alguien muere, alguien también ha soñado. Las estrellas vuelan alrededor, la tierra se llena de algas marinas, por donde descenderá el agua de sus humores, sus noches, el alba, sudor y sílabas, que es la forma de despertar de la biografía. Perderse es presentir que el pasado se desfonda, amenazando los presagios que acechan a la juventud de los accidentes geográficos con los que uno carga, creyendo que son las visiones, los ruidos, los kilómetros, y no es así, no lo es, no. El hombre en la cama sigue allí, boca abajo, y con un pie colgando como si por allí destilara desde la cintura el escalofrío que es siempre la esperma, gota a gota, mancha y más mancha, piel dentro de la piel, un fósil de universo que logra derrumbar la osamenta. La cicatriz huele a su secreto, el quejido que la provocó, la corteza que se abre para que el viento anide en el recuerdo de lo que fueron alguna vez el bosque y las raíces, en los vestigios de los reinos de colores sin ti. La naturaleza de la muerte es mirar desde dentro, a través de cualquier orificio, por donde se pueda ver el sol,
los primeros rayos escudriñando el polvillo en suspensión, las galaxias entre los dedos, sus últimas tinieblas enloquecidas. Siempre se trata del tiempo, de la arena de la infancia o de las piedras en el interior. Lo inmóvil es lo que se habla, las palabras que esperan la muerte desde la muerte, abriendo la boca que son las vocales, a poca profundidad para dejarse caer sobre sus víctimas, que es el propio mundo. ¿Qué es acaso un hombre en una cama, sino su abdomen de pez y sal, sonriendo a la guerra allá afuera, como si su frialdad fuera otro presagio en el rumor de los ángeles de la historia, que precipitados sobre la desgracia, lo único que quieren es besarlo como yo, vivo o muerto, mío o de todos, amigo o animal, hijo de Dios y la soberbia, que es la piel ante la caricia desvaneciéndose como uno más de los suburbios de los ojos que miran su propia venganza. Afuera llueve y soy yo, un otoño inconcluso, una música a lo lejos, unos dedos cayéndose deliberadamente sobre el horizonte que comienza en el mar y termina en ti, como si cada ola fuera una despedida que se apaga. Un hombre en una cama y el miedo a que en cualquier momento la haga titubear la melancolía y el pudor que tiene frente al papel, la nieve, la soledad. No despiertes aún. A nuestro alrededor los países caen y todavía yo no puedo decirte por un nombre, por tu nombre, ese nombre. Es una sombra todo el cuerpo mío y puedo como el humo levantarme y puedo como el humo levantarme. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva jornada de Nación Marica Callejera, este ejercicio de reivindicación del espacio, de toma política del espacio público, de asalto también del espacio público para desestabilizar esas hegemonías heteropatriarcales de los espacios públicos. Nosotras creemos firmemente que también en el espacio público nos disputamos permanentemente la ocupación, nos disputamos la territorialidad, nos disputamos también las sexualidades. Estamos en esta nueva jornada en el Montículo de la ciudad de La Paz, un espacio bastante romantizado, vamos a decir, ¿no? En el ejercicio justamente del amor, entre comillas, el amor romántico, la heterosexualidad obligatoria, etc. Y para afectar estos ejercicios de romantización, de idealización de este espacio, hoy estamos acá para hablar de poesía, para hablar de sexualidades disidentes y qué mejor que hacerlo con una invitada internacional, un poeta internacional. Nos encontramos con Héctor Hernández Montesinos. Héctor es poeta, investigador literario, viajante, viajero y profesor universitario. Héctor, bienvenido a Nación Marica. Gracias, Edgar, gracias al equipo de acá de Nación Marica, que es un gusto volver a encontrarnos acá después de 5 años que estuvimos justo en el festival aquí en La Paz, el festival Sudaca Marica Traba, que fue un encuentro precioso, con un montón de gente fantástica, las discusiones, las conversaciones, la lectura, fue clave ese encuentro porque quedaron muchas conversaciones abiertas que se siguieron multiplicando y fue precioso entonces encontrarnos nuevamente aquí en esta plaza tan bonita después de 5 años aquí en La Paz y que podamos conversar sobre esos temas y más. Pues me alegra mucho y agradezco la invitación. Y aparte que también La Paz, Bolivia en general es un lugar que yo quiero muchísimo. Algo me pasa acá, lo hablábamos también un poco antes, ¿no? Que siento que aquí comenzó algo y tengo esa sensación profunda de algo grande. Entonces, cuando estoy acá me pasan cosas, no sé, me gusta mucho, me importa demasiado Bolivia y acá y ustedes también, así que estoy feliz. Gracias, Héctor, gracias por aceptar esta invitación. Este es el modo para nosotras también de recibirte, de homenajearte, ¿no? De volver a encontrarnos y abrazarnos también. Y por eso te agradecemos por aceptar esta invitación.
Héctor, estamos en una, te lo decía hace rato, estamos en el montículo, ¿no? Acá hay una idea bastante romantizada del amor heterosexual, ¿no? O sea, acá las parejas vienen a consolidar el amor, N cosas, ¿no? Pero también queremos de repente afectar este espacio, ¿no? Desde la estridencia marica, ¿no? Desde el ejercicio de las sexualidades disidentes, desobedientes, que también pueden estar en este espacio, no saliéndose de repente de ese modelo del amor romántico o no, ¿no? Pero, ¿qué te parece a ti ocupar el espacio público? El espacio público con el tema que nos compete hoy, hablar de poesía, y hacer un ejercicio también, ¿no? de territorialidad, ¿no? De reterritorialidad también. Me parece bueno, que es pertinente por varios sentidos el hecho de ocupar un territorio, digamos, como el montículo, que encuentro tan bonito, los árboles, qué sé yo, todo este fondo precioso. Y claro, al decirme tú, contarme un poco lo simbólico de este lugar, bueno, uno empieza a pensar en capas, ¿no? Como dices tú, cómo se interviene un espacio así, cómo se habita o rehabita. Y pensaba también que un poco con la poesía uno hace lo mismo, ¿no? Está el lenguaje, digamos, el lenguaje universal, o la idea de una lengua, un idioma, y con la poesía también, bueno, con ciertas poéticas, ciertas poéticas que ocupan ese espacio del idioma, del lenguaje, de las palabras, de la lengua, para justamente poner la intención con el propio idioma, que es lo que hace gran parte de la poesía que también me interesa, ¿no? Entonces también tiene que ver eso, ¿no? Como, tanto como nosotros ocupamos aquí un parque, también la poesía ocupa también el gran parque general del lenguaje. Entonces siempre se trata de eso, ¿no? De intervenir, y pasa lo mismo con la sexualidad, que son los dos conceptos que planteaste al comienzo, ¿no? Poesía, sexualidad. La sexualidad es también las nuevas discusiones, nuevas preguntas, nuevos incorporación en las nuevas sensibilidades. También están interviniendo un discurso macro, ¿no? El discurso de la sociedad, un discurso científico, un discurso moral, judicial, religioso, psicológico. Entonces, estar acá en este mismo contexto como que refuerza eso, ¿no? De que siempre estamos haciendo una intervención, y desde las disidencias, las diversidades, la propia vida la propia caminar por una calle con un arete tan bonito como los tuyos, con una falda, con un tacón, con un bolsito como el que ando yo, ya es una intervención. Entonces, se trata siempre de eso, ¿no? De cómo, con quererlo o sin quererlo, con proyectarlo como una herramienta o no, siempre estamos en ese lugar de intervención, y creo que eso es bonito, interesante, porque pone en cuestión muchas cosas de lo dado, lo normal, lo dado, es lo que se pone en crisis. Y justamente lo dado, lo normal, lo que te dicen, lo que es el gran problema de todo, porque en la propia vida uno no es, y uno se da cuenta cuando con la sexualidad, cuando uno es niño, niña, adolescente, uno se da cuenta que no es lo que te dijeron que eras, y te das cuenta en la escuela, que cuando tú empiezas a manifestar que tuvo un deseo que no es heterosexual, te llevan al psicólogo porque hay un problema, algo está pasando, algo está mal. Entonces, esas cosas creo que son interesantes porque el propio lugar de enunciación, el lugar de vivir, de desear, de amar, de convivir, es un lugar problemático, y tanto la poesía, la sexualidad y lo que estamos haciendo acá, un poco que encuentra esos dos caminos, creo que es un punto para repensar justamente todo lo anterior, digamos, el canon, la tradición, la idea de una nación, de un país, de lo que sea. Entonces creo que como punto inicial, ¿no? de que siempre estamos interviniendo, querámoslo o no, y eso creo que es importante. Y es lo que hemos aprendido estos últimos años en valorar, ¿no? en poder ver esas intervenciones hechas en la literatura, en el arte, en la filosofía, en la política, de estas disidencias, diversidades que antes no lo veíamos o estaba dentro de lo normal o de lo posible. Pero ahora que podemos mirarlo de esta mirada como una intervención, ha cambiado el panorama, el eje de lo que es una sociedad contemporánea el día de hoy. Vamos a volver más adelante justamente a adentrarnos más
sobre las sexualidades y la poesía. En este momento quiero retomar lo que tú me decías, ¿no? A pensar, digamos, esta ocupación que hoy hacemos como un ejercicio también de ocupación en el lenguaje mismo para desmontar esas categorías tradicionales, hegemónicas, etcétera, ¿no? Pero ahí también, y desde el lenguaje, volvemos a la pregunta por la poesía, ¿no? ¿Qué es la poesía para el ciudadano, la ciudadana, el no ciudadano, no ciudadana de a pie, ¿no? ¿Y por qué poesía? ¿No? O sea, esa pregunta histórica, la de Hölderlin, ¿no? ¿Por qué poesía en tiempos de penuria, ¿no? Volvemos un poco al 2018, el estallido, la revuelta en Chile, ¿no? Nosotras nos preguntamos lo mismo el 2019 en el golpe de Estado en Bolivia, ¿no? ¿Por qué la poesía, ¿no? ¿Por qué seguir escribiendo, trabajando, pensando la poesía? Mira, en Chile pasa algo muy extraño o paradójico, de que Chile es reconocido como un país de poetas y están los premios Nobel de Mistral y Neruda y hay una gran cantidad de poetas, pero al mismo tiempo es el país donde menos hay, por ejemplo, editoriales estatales no existen, o bueno, están los fondos, pero también son siempre insuficientes. No hay suplementos culturales, por ejemplo, sobre literatura, no existen. Entonces, uno se pregunta ahí, claro, el rol de la poesía en un país de poetas, como sería Chile, el rol de la poesía ahí en particular tiene dos miradas. Un lugar como un patrimonio, como un producto exportable, así como se exporta, por ejemplo, Neruda, el vino, la mujer y la poesía, ¿no? Como ese pack de esa cosa, ese combo, ese conjunto. Es un producto exportable. Cuando uno va a estas cosas de las ferias en otras partes, la poesía es como el gran discurso de Chile, pero puerta adentro de nuestra casa, que es Chile, lo que te decía, no hay casi nada. Entonces uno se pregunta ahí, claro, ¿cuál es el rol real de la poesía en una sociedad, en una economía, en un campo cultural, un campo social, en la academia, etcétera? Y yo creo que mira, cuando pienso en la poesía estoy pensando, más allá de los poemas, estoy pensando en las relaciones de las personas, de alguien con el lenguaje. Y cómo esa persona hace que ese lenguaje se convierta extraño, anómalo, disconforme, lo tensione, lo complique, lo haga ajeno el lenguaje, que no sea solo de comunicación, sino que sea una herramienta de expresión y caótica o lo que sea o no. Entonces cuando pienso en poesía pienso en ese aspecto y creo que un poco es lo que la relación, digamos, más, no sé si sana, no me gusta esa palabra, pero lo que deberíamos fomentar de que todos tengamos una relación con nuestro propio lenguaje más problemática, en el sentido de que deberíamos como volver a pensar lo que estamos pensando, decir lo que estamos diciendo. Entonces en ese aspecto creo que la poesía sí es importante en una sociedad porque pone ese lenguaje extraño, ese lenguaje que no es comunicacional, que no es de mercado, sino que es raro. Y cuando uno, por ejemplo, va a una escuela o en alguna cosa, o con gente como no especializada, lo primero que te dicen, la poesía no se entiende. Y a mí me encanta que no se entienda, y le digo, fantástico que no se entienda. Eso es la idea, porque cuando uno no entiende o cree que no entiende, el proceso, pasan otros procesos distintos y después uno va mirando los pajaritos, lo que sea, y uno como que, ¡pum!, esa imagen como que, ¡pa! Entonces es una conexión distinta, no lineal, no progresiva, sino que quedan ahí, se abren como ventanitas, ¿no?, de ese lenguaje extraño que es uno mismo. Entonces creo que en esa relación sí la poesía es importante, porque que la poesía sea un elemento de la sociedad porque permite que las personas tengan una relación distinta con su propio lenguaje, con los lenguajes otros, con los lenguajes otras, con las hablas, con lo que se escucha, con las formas de poder expresar, la forma de poder convertir en una herramienta política, social, un dispositivo. Entonces creo que la poesía en ese aspecto tan amplio sí es importante porque eso, ¿no? Porque no obliga, pero nos lleva a repensar la relación entre un cuerpo, pongámosle un cuerpo y un corpus. La suena queda bonito. Un cuerpo, un corpus,
un cuerpo, un lenguaje. Y eso es lo que justamente también las disidencias, las diversidades han retomado en ese mismo aspecto, el cómo estos cuerpos hablan, qué estos cuerpos dicen, cómo son leídos, cómo han sido leídos históricamente, cómo serán leídos, cómo serán hablados por otros, que lo que ha pasado siempre, ¿no? Las diversidades, todos siempre han sido hablados por otros. Sí. Entonces, creo que en esos aspectos, ¿no? que pasa algo importante en ese rol de la poesía, ¿no? Y cuando pensamos, por ejemplo, en las genealogías de la poesía, y que siempre que voy a un lugar, a un país, empiezo a preguntar, oye, ¿cuáles son los autores lesbianas, gay, trans, queer? Y siempre empiezan un conteo apenas, así como, ya había uno, el no sé cuánto, o otro, y siempre es una genealogía así como de, este, o este otro, esta otra, sí, no. Entonces como que esa genealogía que tiene un encanto, que sea tan fracturada, tan móvil, pero al mismo tiempo, claro, ha sido siempre hablada por otros. Y es interesante, siempre tengo el sueño de hacer una gran compilación, una gran mirada, justamente por estos pedacitos que uno va encontrando de escrituras, de historias delirantes, preciosas, de poetas maravillosos que quedaron en esos espacios entre el canon y el poder, entre la academia y el mercado, entre el campo cultural y las instituciones. En esas bisagras quedaron muchas de estas autoras, estos autores, y justamente en este aspecto la poesía tiene ese retorno a esas obras, porque en el caso sobre todo de las disidencias tienen que ver también con sus propias vidas. Entonces creo que en ese sentido, respondiendo a la pregunta muy en extenso, pero es eso, ¿no? Creo que la poesía como discurso, más allá de los poemas, de los libros, los poemarios, nos pone en la situación de tener que pensar el lugar del lenguaje en ciertas vidas, en ciertos cuerpos, y cómo esos cuerpos y esos lenguajes están en un territorio, en un espacio, en la sociedad. Y por eso es importante ese aspecto de la poesía, porque es una relación problemática con el lenguaje, no cómoda, no servil, sino que todo lo contrario. Y creo que eso sí es hermoso. Creo que es hermoso. Retomando lo que dices, ¿no? ¿Cuál es nuestro lugar en el lenguaje, con el lenguaje, ¿no? Tiene que ver la poesía o cómo la poesía dialoga con las clases sociales, ¿no? O sea, quiero pensar un poco, ¿no? O sea, tú planteas el tema del lenguaje, cómo nos relacionamos con el lenguaje, tiene que ver con la alfabetización, sí o no, por qué las clases medias, bajas, no van a llegar del mismo modo a la poesía como van a llegar las clases altas, porque tienen un capital cultural distinto, ¿no? Entiendo que las clases altas, no sé, pues se han leído todo, literatura universal, ¿no? Pero las clases bajas, no. Entonces, ¿cómo van a llegar el pueblo, cómo va a llegar la gente de a pie a la poesía? Yo creo que ahí pasa algo súper interesante que lo hablábamos justamente aquí ayer con un amigo acá, que es eso, ¿no? Y lo conversábamos a partir del caso particular de Bolivia, ¿no? Que es una enorme cantidad de lenguas, de dialectos, de lenguajes. Y más o menos yo pensaba algo así al respecto y apuntándolo ahora a la poesía, el hecho de que las clases bajas, populares, de donde venimos, acá, el asunto es el habla. Y yo siempre recuerdo a mi madre hablando, mi abuela hablando, mis tías hablando, las hablas, la oralidad. En mi casa no había libros, ni yo tuve el libro después ya adolescente, cuando ya me di cuenta que me gustaba un poco esta cosa de la escritura, sin saber muy bien nada, pero me gustaba esto. Y ahí recién como empiezan a aparecer los libros un poco en mi vida, entonces, que es la escritura, ¿no? Pero siempre estuvo la oralidad. Entonces mi mamá, por ejemplo, que mi mamá es del campo, del sur allá de Chile, mi mamá que dice muchos dichos, tiene muchas frases, muchos juegos de palabras, adivinanzas, cosas así, que siempre me resultaron como, bueno, entre graciosas y la encontraba como simpática, graciosa, pero después que uno va pensando justamente esas cosas ella las escuchó de su mamá, porque mi mamita me decía esto, y seguro su mamá, que mi abuela se lo escuchó de su mamá, y entonces es una genealogía de unas memorias orales de hablas, sobre todo de mujeres, ¿no? Que es el habla, y uno lo ve aquí en la calle. Por ejemplo, yo que estos días, esta semana que estaba acá, salgo todos los días a ver libros, a caminar, a mirar gente, a escuchar,
y la sensación que tengo es que siempre he escuchado más mujeres que hombres, como que no escucho las voces de los hombres en las calles, escucho a las señoras hablando entre ellas o no sé, pero tengo la sensación hacia el oído de acá que he escuchado muchas más mujeres en la calle, entonces como que me recuerda eso, ¿no? De cómo la pregunta que me hacen, ¿no? De cómo las clases bajas populares, el barrio, la comuna, las poblaciones, las villas miserias, qué sé yo, se construyen en base a la oralidad, como uno habla con los vecinos, la vecina que dijo, que escuchó, ya sea el chisme, el pelambre, la noticia, que se murió alguien, que no sé qué. Entonces genera una especie como de los micelios abajo del bosque que empiezan a hacer conexiones en esas hablas. Y creo que cierta poesía recoge eso, le importa esas hablas. Y creo que la propia poesía, en su esencia, es una poesía que viene del habla, la cosa más de la escritura y del habla latinoamericana, sobre todo. La cosa de la escritura, y esa siempre es la discusión que se da entre, por ejemplo, la poesía latinoamericana y la poesía española. La poesía española siempre se dice que es muy castiza, muy empaquetada, que no tiene esa pasión, esa vitalidad, que es muy correcta, muy formal. Y efectivamente pasa, en gran parte es así, y porque yo creo que justamente su relación es una relación con la lengua, con la escritura. Siempre hubo en escritura ya, siempre hubo imprenta, no sé, siempre hubo libros, siempre hubo, no sé, del Imperio Romano, por ponerle algo, ¿no? Entonces, la idea de la palabra como una verdad escrita le da otro peso a la escritura, a la literatura incluso, pero acá en Latinoamérica, si allá en España, por poner una asociación, se trabaja con la lengua, aquí en Latinoamérica trabajamos con los lenguajes. Y muchos son lenguajes son orales, son lenguajes de lengua originaria, son lenguajes que uno escuchó en la calle, lenguajes COA, delictuales, lenguajes de trabajadores, de trabajadoras. Entonces, creo que esa clase baja de la lengua, de los lenguajes, del idioma, creo que justamente ese es el espíritu, ¿no? en este caso de la poesía. La poesía es lo que se dice, la poesía escrita está bien en los libros, ya está bien, pero justamente la poesía, su poder, su encanto, su fuerza, su vertiente de disrupción es cuando es dicha. Y justamente lo que hablamos al comienzo, en un lugar determinado, no es lo mismo que leamos un poema en un centro cultural a que leamos un poema en la calle, en un mercado, en un sindicato, en un centro cultural comunitario. Entonces ahí se junta un poco con lo que hablamos al comienzo, ¿no? De cómo este lenguaje extraño, de estas subjetividades o cuerpos, vidas extrañas, a través de estas formas extrañas, como es la oralidad de las clases bajas populares, se inserta, interviene los espacios y que un poco lo que estamos haciendo ahora mismo. Entonces, como que la idea que estamos planteando se están ahí reencontrando porque estamos hablando de eso mismo, ¿no? De los lugares justamente de enunciación, cómo estos lenguajes tienen un lugar o no lo tienen, o insertan. Y muchas cosas lo que hemos hecho nosotros es eso, como desde espacios académicos, espacios culturales, literarios, poéticos, hacer ese ingreso a esos lugares, espacios, comunidades incluso, y hacer un paso fugaz o un paso problemático o un paso que implica una pregunta abierta. Y eso es el espíritu del propio lenguaje, es que nos volvamos a preguntar qué carajo es esto, qué carajo somos, qué carajo tiene sentido. Y ahí mismo es también el espíritu de la poesía. Quiero retomar justamente lo que planteas a partir de la memoria, ¿no? La memoria, la oralidad misma, por cómo funciona, digamos, el lenguaje en las clases bajas, en las clases migrantes, campo-ciudad, etcétera, ¿no? También hay un ejercicio anticolonial, un ejercicio de resistencia, porque, o sea, todos sabemos que el hecho colonial, ¿no?, ha jerarquizado la sociedad, ¿no?, y de repente ellos son los civilizados y nosotros los salvajes, ellos tienen escritura y nosotros oralidad, ¿no? Entonces, a partir de ese ejercicio de resistencia y llevarlo también el hecho colonial al tema de las sexualidades, ¿no? Y ahora preguntarnos por la poesía. ¿Tiene sexualidad la poesía? ¿Podemos hablar de sexualidades disidentes en la poesía como tal? ¿Es una subcategoría? ¿Es otra categoría? ¿Es, no sé, de repente otra
otra forma de entender también los contextos actuales, ¿no? De la lucha de las disidencias sexuales, los feminismos, etc. ¿Dónde están esas voces? ¿Qué podemos decir o hablar de las disidencias sexuales en la poesía? Yo creo, bueno, en primer punto, ¿no? Creo que el hecho de lo que comenzábamos recién, ¿no? De releer un canon, una tradición, y encontrar estas autoras, estos autores, estas poéticas de la diversidad sexual, de la disidencia, y reencontrarnos con estas obras, creo que es conmovedor para nosotros en este caso, como alguien, una muchacha, un joven vivió esto, no lo mismo, pero más o menos la situación de alguien que está cuestionado, criminalizado, mal mirado, violentado, y cómo esa persona en otra época, en otro país, en otra ciudad, vivió eso y cómo lo expresó en una obra, en una creación literaria. Y ese gesto que es tan básico de escuchar lo otro que estaba ahí, es lo que le ha dado un nuevo vigor, yo creo, al discurso literario, por decirlo oficial, ¿no? Como ya no es interesante un canon que te nombren, tú preguntas, el canon de un país que te nombren 20 hombres, pues ya hoy día nadie, es una aberración eso. Entonces, en ese aspecto creo que es una maravilla, ¿no? Poder volver a mirar, a encontrar, a buscar, a rastrear esas poéticas que por diversas razones quedaron rezagadas, ¿no? de un presente. Entonces, por ese lado, me parece siempre maravilloso. Siempre estoy preguntando qué autores, qué autoras de LGTBIQ, queer, siempre pregunto dónde voy. Y me dan nombres, los anoto, después los busco, hacen muy pocas cosas en internet, otras más. Entonces, en ese aspecto, en el aspecto de una presencia, una realidad, una existencia de esas escrituras, de estas escrituras disidentes, diversidad sexual, creo que es urgente. Y ha sido urgente bueno, siempre fue urgente, pero ahora estamos mirando ese aspecto y creo que es fundamental esa visión, por un lado. Por el otro lado, esto que te menciono, y te digo que es importante, bello, todo, tiene una contraparte también, que yo ahí soy medio con la academia. Tengo ahí una cosa, amor-odio, que es más odio en realidad que amor. Entonces siento, ¿no? que este fenómeno natural o no natural, social, o que la diversidad escribieran, es parte de lo real, de lo que es. Y siento que a veces cierta, bueno, quizá ahora menos, no sé cómo, quizás más, no sé, siento a veces que la academia, la especialización académica de miradas externas a estos corpus, los convierte en una especie a veces como de ciertos fetiches que no contribuyen nada a las comunidades LGTB, sino que se convierten en propiedades privadas de estas propiedades privadas que son las propias universidades, instituciones. Entonces ahí cuando empiezan a aparecer tantos papers que repiten los mismos en un discurso pseudocientífico sobre estas escrituras, yo ahí me pongo medio amarguete y como que digo, no es esto. Las escrituras y estas vidas, estas escrituras son mucho más grandes que lo que pueda la academia ver. Y actualmente creo que la academia ha querido ocupar esa mirada total de estos discursos y hacerla pasar como un triunfo de la academia. Y no creo, no es un triunfo de la academia, es un triunfo de esas propias mujeres, hombres que escribieron a contramarea y su escritura, sus vidas, sus bellezas, su rabia, su dolor, su violencia, son mucho más que lo que la academia puede llegar a mirar, a compendiar, a genealogizar. Entonces me interesa mucho esta escritura, esta mirada, estas relaciones con el lenguaje, pero creo que ese ha sido uno un poco de lo que ha jugado un poco a favor, porque ha abierto ciertos temas, ciertos espacios, sin duda, pero también yo lo veo en ese paso en contra, de que se pierde la especificidad de esas vidas, y creo que estas obras son mucho más.
la academia no podría existir y esta escritura sería aún igual de fantástica. De un triunfo de esas mujeres o hombres, de esas vidas, y no de quienes con un fondo, no sé, doctoral, te dicen lo que ya está diciendo esa propia mujer, ese propio hombre, esa propia diversidad. Entonces creo que es por un lado, ¿no? como ese aspecto. Héctor, ¿y podemos hablar de una tradición latinoamericana de poetas, poesía de la disidencia sexual, ¿no? Porque también de repente está este ejercicio, ¿no? Tú hablabas, por ejemplo, de cuál es la tradición poética boliviana, chilena, ¿no? Y generalmente es heterosexual, o generalmente son hombres cis heterosexuales, ¿no? Pero yo siento que también de repente en algunos países, sobre todo en Latinoamérica, había un mano a mano, ¿no? Había una disputa también, aunque no eran reconocidas dentro de la tradición y dentro de un canon, ¿no? O sea, pienso, por citar algunos nombres, la generación del 27, Villaurrutia, Salvador Novo, eran explícitamente maricas, ¿no? Y los temas también, ¿no? Y aunque son reconocidos en una tradición, ¿no? Mexicana, de poesía latinoamericana, pero su sexualidad siempre se obvia, ¿no? Y lo mismo pasa en Chile, o ha pasado con Gabriela Mistral, se la reconoce más como educadora que como lesbiana, ¿no? Entonces... Claro, o sea, por ejemplo, el caso, como tú bien mencionas, la Mistral, Gabriela Mistral, es muy emblemático el caso de ella, de que, como tú bien dices, desde los años, no sé, bueno, desde siempre era como la maestra un poco oscura, que estos poemas de los piececitos de niños, así el niño muerto, y siempre la profesora, alguien que, esa maestra rigurosa, fría, dura, que te asusta. Y luego se empieza a Mistral a leer, empieza a aparecer más obras, más artículos, y se ve que en realidad es una intelectual. Y eso cambia de que sea la profesora de las rondas, un poco dark y un poco tontorrona, y un poco analfabeta, semi-analfabeta, que era una mujer venida en provincia, y se la trataba así como casi una semi-analfabeta. Y se empieza a leer, releer su obra, y se descubre, digo, allá en Chile, bueno, en sus lectores, en el mundo, que es una intelectual. Y eso cambia el eje 100% de esta maestra semi-analfabeta de provincia a una intelectual que se cartea con Rapão, que se cartea con Thomas Mann, con Stefan Zweig, y que está pensando justamente lo que hablamos, ¿no? Su relación con el lenguaje, los otros lenguajes, los lenguajes, por ejemplo, silenciado de los niños, las niñas, la Mistral lo tenía muy clarísimo. ¿Por qué decía? ¿Por qué la maestra, los maestros son los que tienen que hablar y por qué el niño, la niña es que escucha? Entonces empieza una relación, empieza a ver las relaciones problemáticas de los lenguajes y los cuerpos, justamente. La Mistral empieza a verlo, y lo ve en la educación, lo ve en el tema indígena, lo ve en el tema de los trabajadores proletarios, en el tema de las mujeres. Y es un poco lo que hemos estado viendo, ¿no? Cómo es esos dos elementos que se cruzan, los cuerpos, las vidas y los lenguajes, y cómo Mistral, en este caso, siempre lo estuvo observando. Y esos son sus grandes temas, tanto en su poesía, pero sobre todo en sus ensayos, en sus artículos, sus conferencias, en sus recados, que son como subgénero que son pequeños ensayos tipo crónica. Entonces, la Mistral pasó a ser un intelectual que estaba pensando, leyendo, las relaciones entre cuerpos y lenguajes, y eso la hace completamente contemporánea desde ya. Y luego la Mistral se empiezan a aparecer más documentos, luego estaba lo que fue el testamento, las obras que estaban en Estados Unidos, que luego llegan a Chile, que son cientos de miles de páginas de poemas, de ensayo, todo. Y aparece una nueva Mistral que justamente es mucho más incisiva políticamente, que estos temas los profundiza mucho más. Luego aparece una Mistral, aparecen las cartas con Doris Dana, que era su albacea, su secretaria, y que era su pareja durante décadas. Hay dos libros preciosos en Chile con las cartas entre Mistral y Doris Dana, y son una maravilla. Entonces la Mistral pasa de esta maestra oscura a esta intelectual a nivel latinoamericano, qué sé yo, más hispanoamericano, y luego aparece esta nueva Mistral, una Mistral lesbiana, y que en Chile decir lesbiana, Mistral, juntar esas dos palabras, como que hay mucha gente como que se horroriza todavía de decir Mistral, lesbiana, Mistral, como que no. Y estas cartas son la comprobación empírica de un amor, de una pasión, de una ternura, de un afecto entre ellas dos, de una sexualidad, un deseo,
a mí siempre me quedó la imagen de una de las cartas de Mistral, que es como no sé, creo que el 45, por el 44, en que le escribe a Doris, le dice, estoy en traje de Eva. Y yo lo leí, después pasé y dije, traje de Eva, está en pelota la Mistral escribiéndole, y me pareció fantástico imaginar a la Mistral en pelota escribiendo una carta de amor. Entonces como que esa Mistral apareció ahora, y últimamente apareció otra Mistral que también me encanta, que es la Mistral. En todos estos materiales que llegaron a Chile se hizo una compilación de los escritos de ellos espirituales, porque siempre se dice la Mistral como esta vieja católica, así ortodoxa, no sé qué, y entonces en estos nuevos materiales ella dice, ella dice, yo soy cristiana de la boca para afuera, de la boca para adentro soy budista. Aparecen muchos textos justamente sobre budismo, espiritualidad orientales, no occidentales. Entonces la Mistral es un caudal abierto y posiblemente sea el resumen de gran parte de lo que ha sido la historia de la literatura, de las poesías, de estos espacios castigados, censurados, cuestionados, a que con el tiempo se empiezan a leer justamente lo que hablamos al comienzo, de leer, escuchar, entender estas obras, y vemos a una autora que es más contemporánea que muchos de los contemporáneos que podemos ser, no sé, son nosotros. Entonces pasa eso. Entonces creo que es importante esta genealogía que tú mencionas de los contemporáneos, estos mexicanos, que también México es un país absolutamente machista. Hicieron muchas burlas de Villarrutia, había caricaturas, Salvador Novo con sus pelucas, sus anillos, y justamente lo que hablamos también al comienzo, su herramienta de problematizar esa situación era con los poemas. Y quizás muchas veces también ahí aplicó la autocensura de quizás cuánto pudieron o quisieron ir más allá, pero justamente estaba ese tope que es un campo cultural, que es una institución en México, que hay mucha cosa de los premios, las becas hasta el día de hoy. Entonces, claro, me imagino yo, no sé, Gilberto Hugo no podía hacer un poema tan homoerótico, Villarrutia, porque aparte que lo iban a crucificar, iba a quedar fuera de todos los espacios de inserción, de disputa de esos lugares. Entonces le decía, bueno, entro con una cosa media camuflada que van a entender algunos, pero la idea era estar ahí. Y esa intervención, ¿no? Como hablamos al inicio, esa intervención es justamente lo que se puede hacer, esa genealogía en Latinoamérica. Por ejemplo, pienso ahora que estoy viendo cosas de Colombia, Porfirio Barba Jacob, que era así un viejo loco, así un demente, una vieja así ya, una maravilla de delirio sexual, y que hizo que en Colombia, por ejemplo, no hay una tradición, que uno podría pensar que sí, pero no hay una tradición de tantos autores, autoras, desde la diversidad, qué sé yo. Entonces, y pasa en varios países, que uno puede hacer ese rastreo de estas figuras locas, ¿no? Más las delirantes, preciosas. Y claro, Gómez Hattin, o sea, yo hago salto de Barba Jacob a Gómez Hattin. Y de Gómez Hattin a un autor que descubrí hace unos 4 años, que se llama Fernando Molano Vargas, que tiene unas novelas preciosas, así ya homosexuales, ya hasta todo, y hermosas, y unos libros de poemas hermosos. Y Molano Vargas, él murió como creo que murió, no sé, los 20 y tantos, quizás 30 y poco, y bueno, yo creo que fue la primera víctima del VIH-Sida allá en Colombia. El beso de Dick. El beso de Dick, justamente, y está enterrado en un parquecito parecido a este. Entonces cuando fui y descubrí estos libros, este autor, y cuando lo escuché, lo puse en YouTube, y su voz tan dulce, así como, y dije, qué belleza. Entonces decía, Gómez Hattin, Barba Jacob, y seguro hay mucho más, estoy haciendo un poco un salto, pero Molano Vargas lo leo con Gómez Hattin atrás, al lado, y Barba Jacob, y muchos más autores, qué sé yo. Entonces ese rastreo es bonito, porque se empiezan a crear estos vasos comunicantes que quizás existieron en la realidad, o quizás no. Quizás Molano Vargas nunca leyó, bueno, quizás sí, no, pero digo, quizás estos reencuentros que uno va imaginando, estos diálogos, por ejemplo, ahora que he estado en Perú, Bolivia, y me interesa mucho de las poéticas, sobre todo por ejemplo, Arturo Borda, que es un autor clásico de acá, que a mí me fascina, y su diálogo que tenía con Gamaliel Churata, que es un escritor también peruano, y sus diálogos con Pablo de Roca, que también. Entonces, esos nuevos países que crean estas poéticas,
O acá, por ejemplo, lo mismo que se hacía en la revista Gesta Bárbara. O sea, toda esta historia de las vanguardias altiplánica, andina, aquí en Bolivia, nos demuestra que había una comunidad de escrituras diversas, disímiles, raras, complejas, cruzadas por el tema de los cuerpos, el tema étnico, el cuerpo de las hablas, de las lenguas, y que eso se resolvió en la maravilla que fueron todas esas escrituras de lo que leemos hoy como las vanguardias de los años 20, 30, y han pasado 100 años y todavía seguimos preguntándonos si es posible que podamos ocupar, no sé, un inclusivo, y esa discusión ocurre hace 100 años, cuando en obras como El pez de oro de Churata o El loco Arturo Borda se meten palabras, lenguaje, frases en aymara, en quechua, en Chile también, Pablo Roca mete palabras de mapudungún, y eso estaba resuelto ya, en los años 20, 30, 40, y volvemos 100 años después y volvemos preguntándonos lo mismo, y uno se da cuenta de, hubo un retroceso, o nunca avanzamos, o qué pasó ahí. Entonces, en estas genealogías que ahora podemos hacer, desde la diversidad, desde los cuerpos sexuados, desde las ternuras, los nuevos afectos, creo que sería algo hermoso, lo que te decía al comienzo. Mi sueño es hacer esa compilación así como de todas estas locas, toda esta gente maravillosa, preciosa, delirante, bella, enrabiada, apasionada, es mi sueño. Qué lindo. Nos encontramos en el montículo, en este ejercicio de ocupación, en este ejercicio de resignificación del espacio, de territorialidad también, de reterritorialidad, hablando de poesía, hablando de sexualidades, hablando también de los posibles discursos sexuales, ¿no?, que aporta, que renueva, que abren las poetas del gremio Marifrunzi, Maricas, Machos, Trabas, Queer, en la poesía latinoamericana. Y estamos con Héctor Hernández Montesinos, poeta chileno, viajante, viajero, profesor universitario, también investigador literario. Héctor, siguiendo esta veta de la tradición, podemos marcar una tradición, ¿no?, por el ejercicio de nombramiento que tú haces también. ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando en Chile con estas voces que están trabajando también desde su inscripción sexual, ¿no?, disidente, ¿no? Y cómo qué están aportando, ¿no? O sea, hay un elemento a veces, ¿no? El mundo académico lee desde el tema biográfico, ¿no? Es lo biográfico, el elemento biográfico, ¿no?, que lo ligan a la militancia LGBTIQ, pero puede ser más, no necesariamente solo eso, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con las nuevas voces, las nuevas autoras del gremio Marifrunzi, y cuál es ese aporte sobre el discurso sexual en la poesía? Creo que, bueno, que en Chile y en varias partes de que uno va viajando, va viendo nuevas escenas, nuevos escenarios, nuevos espacios de esta escritura de gente que tiene, no sé, 30 y poco hacia abajo, esa gente muy joven, que en sus propias escrituras está el asunto de la sexualidad, disidente, de diversidad, y estas poéticas LGTBQI+, etcétera, han renovado justamente la relación entre los cuerpos y los corpos, lo que estamos hablando, ¿no? De cómo una propia vida, una propia cuerpo, una subjetividad, una persona, encuentra en la poesía un modo de leerse, de leer el mundo, leer su entorno, leer sus afectos, leer su violencia, leer su pena, leer su utopía, su esperanza. Y es ese gesto que la poesía sea el lenguaje elegido para eso, es una maravilla, el punto uno. Y punto dos, la enorme cantidad y calidad y diversidad de todas esas experiencias hace que justamente volvamos a repensar la definición de la poesía. Ya no, la poesía no se puede definir actualmente como la expresión de los sentimientos, que sería como la explicación casi de escuela o de enciclopedia, un yo que enuncia sus sentimientos, y vemos que hoy día es mucho más que unos sentimientos. Son lecturas críticas del mundo, de la sociedad, de la economía, de los cuerpos, del trabajo, etcétera. Y sobre todo tiene que ver con eso, ¿no?, de cómo estas nuevas escrituras de la diversidad y la disidencia han podido leer
el campo completo, porque uno de los juicios que se hace sobre esta escritura es que son escrituras del cuerpo. Eso se decía antes de las mujeres, cuando de la poesía, por ejemplo, de las mujeres en los 80, 70, se decía bueno, del patriarcado, no, es poesía del cuerpo. Y con un dejo, bueno, más que un dejo, con una indiferencia, con una ofensivo, bajándole el nivel a esa escritura, porque era del cuerpo. Como si los poemas de los hombres y las mujeres no fueran también del cuerpo, pero bueno. Entonces, y nuevamente ese juicio, o prejuicio, o posjuicio, de que es poesía del cuerpo, se ha renovado en esta escritura LGTB, queer, trans, y se volvió a esa ofensa, a esa etiqueta, a esa reducción absoluta. Y justamente el aporte actual es que estas escrituras pasan por el cuerpo, pero siguen, porque no son cuerpos, no acaba en la interioridad de una persona, sino que son cuerpos que están justamente transitando ciudades, transitando lugares, espacios públicos, espacios privados, espacios castigados, espacios de deseo, espacios universitarios, espacios familiares. Entonces, no son escrituras del cuerpo que queden ahí o que pasen ahí, no son sus sentimientos, no son sus emociones, sino que son esos cuerpos en situaciones de la realidad. Y entonces hacer una lectura de esas escrituras, tú estás leyendo el presente, leyendo la sociedad, leyendo el puto mundo que estamos viviendo el día de hoy, con sus pocas bellezas cada vez menos y sus máximas y sus cada vez más fracasos en todos los aspectos. Y en ese mundo que se viene abajo, un mundo en guerra que estamos, aunque no lo parezca, en este día tan lindo, estamos en un mundo en guerra, en un mundo precarizado, en un mundo en que la vida cada día se hace más difícil, en todos los términos, desde económicos, sociales, culturales, espirituales, lo que sea. Entonces, que estas nuevas subjetividades, estas chicas, chicos, chiques, encuentren en la poesía una forma de, más allá de decir lo que son o lo que no son, o lo que quieren ser o lo que no quieren ser, permite leer este presente de una manera que no podríamos leer de otro modo. No habría otro modo de llegar a esas sensibilidades sobre la familia, sobre la memoria, sobre la ternura, sobre las palabras. Si no fuera por esta escritura, no tendríamos un modo de verlo sin ellas. Y por eso son maravillosas y fundamentales. Héctor, en todos tus años de trabajo poético, has organizado festivales, has compilado, ¿no?, trabajado las antologías América, por ejemplo. Hay una preocupación por pensar Latinoamérica como un corpus, ¿no?, a partir de voces que están renovando constantemente el panorama poético latinoamericano, ¿no? ¿Qué ejercicio hay en esto de pensar lo poético, pensar el corpus, pensar la territorialidad desde esta práctica que haces, ¿no? Y cómo ahí están inscritas? Yo sé que circularon varias voces, ¿no?, de la disidencia sexual. ¿Qué está pasando en ese ejercicio que vienes haciendo hace muchos años ya? Yo creo que, y qué bonito que lo digas así, porque no lo había pensado, uniendo todas las antologías, los festivales, viéndolo como que lo une, y se me ocurre ahora que justamente es la idea de que la poesía no tiene que ver con los poemas, y lo decíamos también al comienzo, que no son, el poema es un producto final de un montón de cosas, un montón de procesos personales, sociales, culturales, políticos, un montón de cosas que terminan en un poema, pero ahí se acaba la cosa. Entonces yo no me resigno a que una vida, a que una pena, un sufrimiento, el amor, la muerte, no sé, termine en un solo poema. No me resigno. No creo que sea justo con la propia vida que una crisis, un duelo, por ejemplo, de alguien que perdió a alguien amado, no sé, amada, que todo eso cabe en un poema y que se acabe todo. Entonces siempre me interesó que hay trazando ese límite que es el poema. Y me interesaba, le dije, ya, entonces, ¿qué sería lo poético? ¿Y qué es lo poético? Que las comunidades poéticas, libros que sean también comunidades poéticas, el espacio en que las palabras, no es que sobren, pero están la experiencia que son sin palabras y que me interesan mucho, como un encuentro, como las miradas que podemos dar,
sobre todo en Latinoamérica. Entonces creo que lo que une todo ese trabajo es justamente eso, como que hay más en la poesía que no sean solo los poemas, que no sean solo los libros, que no sean solo los papelitos estos que si le cae agua se destruye o se queman o cualquier cosa, que es la poesía, salvo o más allá de los poemas. Y ahí lo entendí, y lo entendí, afortunadamente lo entendí muy al comienzo, porque cuando yo empiezo a escribir, o sea, yo estudié literatura, entré a la universidad y encontré que era todo horrible, estaba muy decepcionado, era todo un espanto. Y conocí a Paula Lavaca, mi amiga, y que me llevó a un centro cultural, a un taller de poesía, que yo llegué un poco como acompañándole a ella. Y porque ella escribía poesía, yo como que no sé, andaba con mis pajaritos, qué sé yo. Entonces llegamos a ese taller y entonces cuando el que hace el taller empieza a preguntar, ¿ustedes escriben poesía? ¿Qué les gusta? Yo le digo, no, me encuentro que la poesía es muy cursi, muy ridícula, no, yo no escribo poesía. Entonces el tipo me dice, oye, pero si quieres quedarte acá tienes que escribir poesía. Y yo miré ahí los chicos que estaban bonitos y todo, y ay, ya me voy a quedar acá. Escribo unos par de poemas y voy a escribir unos poemas. Y escribí unos poemas y se lo pasé ahí y todos me dijeron, ¡ay, que fue poemas fantásticos! Eran poemas horribles, pero eran todo buena onda. ¡Ay, qué poema fantástico! ¡Qué lindo! Y yo sentía que toda mi vida había sido un bicho raro, tanto por la sexualidad, por el cuerpo, por mil cosas. Y cuando llegué a ese taller me di cuenta que yo como bicho raro estaba rodeado de unos 7, 8 bichos raros. Y cuando hay 10 bichos raros, ninguno es bicho raro. Y entendí, pues digo, tempranamente, que esto se trataba de una comunidad, de una cosa entre personas, entre afectos, entre cuerpos, entre mentes, entre espíritus, entre hablas. Y me di cuenta tempranamente, eso fue a los 19 años, y ahora que tengo 43, sigo creyendo eso, de que se trata justamente de personas alrededor de un algo. Ya sean los poemas, ya sean los lenguajes, las palabras, un libro, un poema o lo que sea, o no, cómo esas personas vibran, piensan, se enrabian, se emocionan con esta cosa que son la poesía, estos lenguajes. Y me parece que esa experiencia en el taller me lo dejó clarísimo. En la primera semana me di cuenta de eso, de que era una comunidad, de que no era solamente hacer poemas en mi casita y que me digan que era lindo, que era feo, sino que era primero la sensación de dejar sentir ese bicho raro, ese castigo social, cultural, cuando estás con otra gente también, de tu propia diversidad, disidencia. Nadie era bicho raro, éramos todos unas loquillas, unos loquillos, pero pasábamos lindo, fantástico. Y ahora que ya estoy vieja, ya ando viajando mucho. Eso justamente te iba a preguntar para ir cerrando esta entrevista. Más de 20 años de trabajo poético, muchos libros publicados. También he visto algunas conferencias donde lees poesía, ensayo, mezclas, ¿no? Te sales de los géneros mismos literarios, ¿no? ¿Qué significa hoy para ti esas inscripciones de voces poéticas en varios de tus poemas claramente homosexuales? ¿Qué significa para ti como poeta, pero también como ser humano? Es eso de lo que te hablaba recién, de esta comunidad de personas, de sujetos, pero también te das cuenta que uno mismo es una comunidad de personas dentro. Uno no es no es igual a uno, no es igual a uno, y esto es súper Pessoa, qué sé yo, uno es muchos, muchos. Y en la escritura uno se da cuenta de eso, de que a veces uno escribe un poema al día siguiente y dice, ¿qué pasó acá? ¿Qué está? O cuando pasa mucho tiempo y uno relee poemas antiguos y dice, ¿qué está pasando en ese momento? Así que es esto. Entonces, tanto afuera, esta comunidad de festival, encuentros, libros, viajes, todo esto, afuera es una comunidad, es un espacio de gente que se apasiona, que vive, pero también adentro, uno es esa comunidad, también lo es un mundo. Y también adentro esas personas pelean y son las ideas que tienen, las contradicciones que tiene uno con respecto a muchas cosas y qué sé yo. Y creo que eso finalmente es el poema. No es el resultado de una tregua, es el resultado de una guerra, de un enfrentamiento, de un encuentro de estas palabras, de las palabras que usamos, las palabras castigadas, de los deseos castigados, de los deseos que anhelamos. Y finalmente todo concluye en un poema. Pero ese poema es la última, como decía, ¿no? Es el último paso de algo, y el algo me importa mucho más que todos los poemas.
Héctor, queremos agradecerte por aceptar esta invitación de Nación Marica. Sé que no vamos a cerrar el programa, al contrario, creo que vamos a abrir a muchas otras discusiones que está posibilitando este encuentro. Y gracias por estar en Bolivia y gracias por estar en Nación Marica Callejera. Gracias a ti, Edgar, gracias también, Roberto. Gracias a todos. Nos vamos con Nación Marica Callejera. Hasta la próxima jornada. Nos vamos desde el Montículo, desde este escenario, desde este espacio que idealiza, que romantiza el amor heterosexual. Nos vamos con esta ocupación disidente de maricas, de homosexuales, de escritura, de discursos alrededor de la sexualidad. Pero también nos vamos en esa urgencia también de querer resignificar, desmontar las hegemonías heteropatriarcales desde los ejercicios artísticos. Nos vamos hasta la siguiente vez con Nación Marica Callejera. Nos vamos saludando a todos los mamitos, los marulos, los chizos, las tortilleras, las orcochis, las marimachas, tracas, trabas, transexuales, a toda la población disidente sexual. Hasta la siguiente vez con Nación Marica Callejera.